Hola, soy Zenaida Paula Tome García, soy médico veterinario zootecnista y soy la persona que estuvo a cargo de Torito, el perro que llegó quemado un 29 de julio por la noche, 10:35, una cosa así, y falleció el 5 de agosto a las 7 de la tarde. Voy a contar su historia porque pasó en Guadalupe, Nuevo León. Soy su médico veterinario, fui su médico veterinario, pero también fui el humano que estuvo a cargo de los últimos 7 días, las 24 horas de todos los días hasta el día que falleció. Fue una noche de un martes cuando llegaron unos muchachos aquí. Ellos rescataron a un perrito que lo habían amarrado, porque ahí estaba una soga, lo habían amarrado y le habían prendido fuego. ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que con alcohol, porque cuando llegó aquí olía alcohol. Entonces llegó en un punto en donde estaba chamuscado, en estado de shock, no sabía él qué le había pasado. Tengo entendido que una persona agarró tierra para tratar de apagarlo, 2 personas lo apagaron con agua y una cuarta o quinta persona, no sé cuántas personas, llegaron y ya por medio de una toalla húmeda lo pudieron cargar. Entre esas personas había una pareja que son clientes míos desde hace muchos años, que fue el medio real por el cual Torito llegó conmigo. Esa noche que llega él conmigo, veo la manera de empezar a quitar el pelo. Sobre todo lo primero fue revisar las heridas que más se veían, que eran en la parte interna. Quitamos parte del pelo, nada más lo que olía chamuscado, porque él como que le lastimaba mucho ese olor. Lo quitamos, lo bañamos, me lo llevé a mi casa a dormir, porque obviamente todas las noches estuvo durmiendo en mi casa. Le pusimos analgésicos en su momento, inclusive ese día hasta un tranquilizante, para mantenerlo hasta el siguiente día y ver qué más seguía. Eso, el miércoles seguimos con Torito, todo el tiempo estuvo con su suero, con sus analgésicos, con antibióticos, con sus gotas especiales para los ojos porque estaban quemados, estaba quemada su nariz, su boca. Era indescriptible lo que se empezaba a ver cómo iban pasando los días. Cada día fue agravándose, se empezaron a enseñar unas fotos en los medios o a decir hubo un perrito quemado. Al momento en que llega donde yo le quito la pechera, me traigo parte de él, parte de su pelo, o sea, era demasiada la agresión y era demasiado el maltrato o el dolo que se vivió con él. Entonces, van pasando los días, vemos que él va agravando, en el Inter se hacen varios estudios. El jueves empieza en la noche como a regurgitar, como con un vómito. Entonces quise checar, dije, bueno, si ya hubo vómito y si me está defecando sangre o tiene coágulos realmente de sangre por la golpiza que le dieron y por el maltrato al que lo sometieron, vamos a ver qué hay en estómago, vamos a hacer un eco y vamos a checar estómago, vamos a ver cómo están los pulmones, qué tan lastimado estaba todo. En ese momento supimos que, bueno, que los pulmones sí estaban lastimados, no en su mayoría, pero estaban lastimados. Se hizo una química sanguínea y una biometría hemática, que fue donde vimos lo de los órganos. En ese momento decido quitar todo el pelo del animalito, absolutamente todo el pelo. Y es cuando me doy cuenta que las lesiones que estaban nada más abajo estaban también arriba. O sea, estaba quemado en más de un 85%. La única área que no estaba quemada de él era el cuello. Era lo único que no estaba quemado. De ahí en fuera, en donde empezamos a pasar la máquina, se empieza a ver todo el color azul o negro, que es donde está necrosada la piel, donde está quemada. Estamos hablando de quemaduras de 2º o 3er grado, en su defecto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay unas quemaduras en esa gravedad, no salen el día de la quemadura, no sale el día que lo prendieron, empiezan a salir conforme los días. Por eso yo todo el tiempo manejé a los medios, espérenme tantito, denme 48 horas, denme 72 horas, denme esto, denme tiempo para saber la gravedad de lo que estábamos viviendo. Para el día lunes, la noche del lunes al martes, fue una noche complicada. Una noche donde yo no sabía si la íbamos a librar o no la íbamos a librar. Ya su olor era demasiado fétido, ya los pedazos estaban cayendo. Digo todo tal y como es, aunque se escuche cruel, porque fue lo que se vivió, es la realidad de lo que se vivió. Entonces se empiezan a caer parte de su piel, parte de su cuerpo, y en el transcurso del martes por la mañana los siguientes estudios eran el miércoles, y el miércoles realmente íbamos a ver si sus órganos habían estado quemados o en su defecto, si sus órganos
estaban lastimados a efecto secundario del incidente o de lo que pasó con él. El martes, después de las 12 del mediodía, vemos que todas sus heridas se empiezan a poner amarillas, estaban ictéricas. ¿Qué nos da a entender eso? ¿O qué nos indica eso? Que traíamos una falla en hígado. Entonces, estábamos hablando ya de un problema hepático completamente. Entonces, ahí muchas veces sabemos que ya no tenemos nada que hacer, porque ya estábamos hablando que estaba lastimado uno de los órganos vitales que tenía. Al paso de las horas, él como quiera todo el tiempo estuvo con analgésicos demasiado pesados, que nunca permití que tuviera dolor. Eso lo puedo jurar, porque mucha gente dice, ¿cómo lo mantuviste 7 días sin dolor? Si él hubiera tenido dolor, yo no lo hubiera mantenido así. Era más el verlo o lo impactante de ver que se estaban cayendo las cosas, que todo el mundo decía, es que le duele. Es que si tú no sabes en lo que estoy trabajando, no puedes decir que le duele. Yo puedo asegurar que a ese perro en ese transcurso de esa semana, después de que se le curaron las heridas y se le hizo todo lo demás, se le dio amor, se le dio lo que no tuvo. No sabemos si fue vendido, no sabemos si fue robado, no sabemos qué fue de él. Lo único que puedo decir es que hubo gente miserable que le hizo este daño, pero también hubimos gente buena que reparamos por lo menos el corazón o el alma de ese perrito. Ese perrito se fue de aquí sabiendo que habíamos mucha gente que lo amábamos. Hubo muchas buenas oraciones, hubo muchas bendiciones. El caso se hizo más fuerte cada vez por Facebook. Yo me mantuve todo el tiempo a no decir cómo seguía, porque todo el tiempo él estuvo grave, todo el tiempo él estuvo convaleciente, pero todo el tiempo hubo una esperanza de vida porque él quería vivir. Él todo el tiempo demostró una esperanza de vida. Él todavía el sábado comió, el domingo comió, o sea, traíamos fe de sacarlo adelante, es la realidad. No hay otra cosa que nos haya impulsado a sacarlo adelante, sobre todo sus ganas de vivir. Cabe aclarar que si el hígado de Torito hubiera estado bien, yo hubiera dado hasta las últimas. Sé que me hubiera tardado 3-4 meses en que se cayera toda la piel, en que sus órganos hubiera estado bien, pero Torito llegó a formar una parte de mí importante. Me importa que la sociedad reaccione ante estos hechos, me importa que los diputados reaccionen ante esos hechos. ¿Cuántos toritos más? ¿Cuántos animales más lastimados? ¿Cuántos animales más mutilados? Hace varios meses, precisamente el 11 de abril del 2014, se entregó una iniciativa de ley al Congreso, se entregó una iniciativa de ley que era para el bienestar animal. No me estoy yendo por una protección animal, no. Es diferente una protección animal y un bienestar animal. Entonces, es una ley sobre bienestar animal, sobre cómo deben de vivir y cómo deben de estar. Entonces, ¿qué sanciones puede tener una persona que los daña o que los lastima? Aquí está. Trabajamos 1 año y medio en esto. Trabajamos 1 año y medio como para que la agarren y la guarden. Aquí están los derechos de ellos, los derechos de quien no tiene voz. En este caso yo tengo voz por Torito, tengo voz por todos los demás que te he atendido aquí. Soy pro vida y soy pro vida animal todo el tiempo. Entonces, si lo vemos desde este punto les pido de la manera más atenta a los diputados que pongan atención a este caso. Ahorita hay que entender algo, ahorita fue un perro, si ustedes lo quieren ver de esa manera. No estoy de acuerdo, más lo respeto. ¿Qué va a ser después? Un niño, una persona que sigue. Entonces, si ya sabemos lo que está, nada más les pido que nos pongan atención en esto. Voy a darle para adelante cuanto sea necesario y no voy a quitar el dedo en el renglón, porque no quiero volver a tener un perro quemado aquí. No quiero volver a tener un perro que le mutilaron las orejas o simplemente que lo colgaron. No puedo volver a tener esto aquí. Les pido la ayuda de la manera más atenta a los diputados, los pido de la mano, les pido que me echen una mano al no volver a vivir esto, y les pido esto sobre todo, no por mí, por la sociedad, por los hijos que ustedes tienen, porque sus hijos no vean eso, que no les toque ver en el parque donde están quemando un perro o donde una persona está pateando un animal. Es la realidad. Le pido a la sociedad que me ayude a compartir este video, que se entere la gente, que se entere la realidad de lo que estamos viviendo, que se entere de lo que estamos viviendo ahorita en Guadalupe, Nuevo León, ahorita en el mes de agosto del 2014, esta es la realidad. Sé que hay más perritos lastimados, sí, hay otros 2 o 3 perritos quemados, entonces si ya lo sabemos, nada más
Vamos a levantarnos por los que no tienen voz, vamos a hablar por los que no tienen. Les pido que compartan esto para poder que nos ayuden los diputados, para poder que ellos se tomen el tiempo de sentarse y leerla, y de sentarse, leerla y aprobarla. Les pido de la mejor manera que nada más compartan este video. Soy Zenaida Paula Tueme García, soy médico veterinario zootecnista. Estoy para servirles. Gracias. Torito. Torito. Un saludo. Diles un saludo a todos los que están pendientes de mí. Gracias.